Si quieren, la parte de las monomanías que pintó Géricault es la enorme entrevista que estuvimos la semana pasada con Javi Burgos, que fue genial, yo me lo pasé como Dios, y nos enteramos de verdaderamente un trabajo detectivesco. Pero en lo que hablábamos con Javi Burgos, hablábamos precisamente del punto de unión entre la ciencia y el arte, porque fue un punto de unión que provocó las pinturas de Géricault y al mismo tiempo que motivó que Javier se pusiera a buscar las 5 monomanías faltantes de Géricault. Así que vamos pues con eso a nuestra galería nocturna. Bueno, entonces nuestro personaje de hoy es Théodore Géricault, o por usar su nombre completo, no encuentro el nombre completo. Es que a mí me divierte mucho que la gente antes tenía una pila de nombres y ahora solo los reyes y este tipo de gente. Jean-Louis André Théodore Géricault. Juan Luis Andrés Teodoro Géricault. Y yo soy Mauricio José, y ya se me hace que el José a veces sobra. Pero bueno, y era este elegante joven, a quien tenemos aquí, que nació en 1791 y que murió en 1824. Yo la semana pasada dije que murió de 37 años. No, murió de 32. No llegó a cumplir los 33 años, no sé de qué murió, esto sí. Porque, como digo muchas veces, no me interesa tanto hablar del personaje como de su obra. Pero sí hay que señalar que una de sus pasiones eran los caballos, y por lo tanto hizo cosas como este húsar impresionante, con un caballo maravilloso, tiene cabezas de caballos extraordinarias. Piensen que estamos hablando de alguien que está trabajando en los primeros años del siglo XIX en Francia, que por lo tanto le toca a Napoleón y le toca la Restauración. Y la Restauración tiene mucho que ver con su obra magna. Pero lo que a él le gustaba eran los caballitos, le encantaban los caballos y le encantaba pintar. Entonces parecía que iba a ser pintor de caballos, de no ser porque la realidad se le paró enfrente. Él hizo otras cosas, pero esto es amor a los caballos. Cuando tú te dedicas a pintar traseros de caballos para identificar los caballos según su trasero, a ti te gustan mucho los caballitos, ¿no? También en 1819 se produjo, voy a revisar el dato simplemente para que no me digan que miento. En 1791, poco después de la Revolución Francesa, se proclamó la primera abolición de la esclavitud. La esclavitud siguió muchos años, siguió en Francia todavía hasta la vida de Géricault. Y esto hizo que aparecieran los hombres, las personas de origen africano, las personas de piel negra, en el arte. Hay un caso anterior que a mí es una de las cosas más impresionantes. La única vez que yo pude estar en Bruselas un día o dos, y me metí a un museo, y no me metí al de Magritte porque era yo imbécil, pues se me olvidó así directamente. Pero me metí al Museo de Bruselas y eran las cabezas de negro de Peter Paul Rubens. Una preciosidad, es un estudio del mismo modelo en 4 actitudes distintas, y me pareció impresionante porque, claro, en el arte occidental, en el arte europeo no aparecían los africanos de manera muy, muy frecuente, que digamos. Sin embargo, una de las cosas que hace Caillebotte, no, un día hablaremos de Caillebotte si no hemos hablado de él, Géricault, es retratarlos, pero retratarlos sin estereotipos, ¿no? Sin la imagen de cómo sería un salvaje africano, que eran las ideas que se tenían en la época y que hacen precisamente, son producto de lo que ya hablamos alguna vez en este canal, que es la invención del racismo. Les recomiendo mucho ese video, de verdad que nos salió bonito. No utiliza el estereotipo del negro y los pinta como una forma de afirmar su posición política en favor de la abolición absoluta de la esclavitud en todo el mundo.
Y esto tiene que ver con lo que pasa después. Mire, en julio de 1816, el rey, recién puesto de regreso en Francia, había dado una serie de puestos a personas que no los merecían, y al parecer uno de ellos fue el capitán al que le dieron el mando de la fragata Medusa, fragata que metió en un banco de arena frente a Senegal, la primera vez que navegó con el barco. El carpintero no podía reparar el Medusa y se tomó la decisión de que el gobernador que iba por allí y el capitán y la gente importante, los de primera clase sería esto en el Titanic, pues se llevarían los botes salvavidas para salvar el pellejo, y los otros allí en el mismo banco de arena o rocoso donde se habían callado el Medusa, pues se harían una balsa, y en esa balsa se iban a navegar y se iban a tratar de salvar la vida. Se hizo la balsa. En los botes estaban la gente de primera categoría, la aristocracia que venía en el barco. Y en la balsa metieron a 147 personas. Hay una reproducción en París, por cierto, de la balsa, donde puede uno ponerse allí con otras 146 personas y pensar cómo se lo pasaron esas personas. Que al principio fue tirada por uno de los barcos, pero luego el capitán, que era un miserable por lo visto, decidió que mejor cortaban la cuerda que los unía a la balsa para que cada quien se salvara, cada quien sálvese como pueda. La balsa estuvo a la deriva 13 días, pero en esos 13 días se produjeron horrores increíbles que fueron contados precisamente por dos de los sobrevivientes, Alexandre Coreart y Henri Savigny. Henri Savigny era el médico y Coreart, no me acuerdo, el ingeniero del barco. Y contaron la historia. En esos 13 días, primero que nada, el segundo día, los oficiales que todavía estaban, que les tocó balsa porque ya no cabían en los barcos, decidieron matar a algunos que creían que sobraban. Al día siguiente, el resto de la tripulación se amotinó y mató a los oficiales. En medio de los asesinatos, bueno, pues se presentó el fantasma del hambre y se produjo aquello que suele darse en los naufragios y en situaciones extremas, y se produjeron actos de canibalismo o antropofagia. Canibalismo es cuando te comes a alguien de tu propia especie, antropofagia es cuando comes seres humanos, y cuando eres un humano que come humanos, los dos son sinónimos. Este es el libro, El naufragio de la fragata La Medusa, siempre le digo el Medusa, no sé por qué, La fragata de la Medusa, de Coreart y Savigny. Y todo esto, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver que el escándalo de la barca fue enorme. La barca cuando fue rescatada quedaban, decíamos, 15 personas, 5 de las cuales murieron pronto, y solo hubo en realidad 10 supervivientes. Y hubo un escándalo nacional en Francia porque esto mostraba la impericia del capitán, mostraba el desprecio por la gente, el enfrentamiento entre clases, que en aquel momento era terrible y demás. Y esto lo leen los periódicos. El joven, muy joven Géricault, se interesa por ello y decide hacer un cuadro histórico, porque la pintura histórica era la más importante en Francia en aquel momento, un cuadro histórico sobre el caso de la Medusa, de la balsa de la Medusa. ¿Qué hace? Se pone en contacto con el carpintero, que fue uno de los sobrevivientes que aparece en el cuadro, para hacer el dibujo y posteriormente la reconstrucción de la balsa, una larga, gran balsa en la que trataron de salvar la vida de estas 147 personas. Se entrevistó con Coreart, con Savigny, con todos los supervivientes que pudo. Entonces decidió que iba a hacer un cuadro, pero un cuadro que fuera real, que fuera fiel a la realidad, es decir, aunque fuera una recreación histórica, que tuviera bases en la realidad. Y para ello, ¿cuál era el problema que tenía? Que aquí había gente que había muerto. Y dedicó los siguientes meses a ir a morgues, a pintar, a ver, a comprender las expresiones o falta de expresiones, las posiciones de los miembros de los fallecidos. Se cuenta que se llevó
un par de cabezas, no sé si estas, a su estudio para ver cómo se descomponían, para poder ser fiel a la descomposición cuando los pintara. Hizo literalmente más de 100 estudios de rostros, de composiciones, de la barquichuela, para determinar cómo iba a ser su cuadro final. ¿Cuál era el momento que iba a representar? El momento en que el capitán corta la línea que mantiene con esperanza a los del 147 de la balsa, el momento en que son rescatados, el momento en que llegan a Francia de regreso, el momento en que empiezan a comerse entre ellos. Es decir, un hecho histórico tiene toda esa serie de elementos, de su sucesión de momentos. ¿Cuál era el momento correcto que representar? Este es un boceto al óleo preparatorio, uno de los más de 100 que hizo para finalmente hacer su cuadro. El cuadro lo pinta en un lienzo de 4 metros con 91 centímetros de alto, 5 metros de alto, por 7,16 metros de largo. Es decir, pinta en escalera, pinta como si estuviera haciendo un fresco. Los personajes, por supuesto, que vemos son todos mucho más grandes que la realidad, y vamos a ver un ejemplo de eso. Esto lo empezó a hacer a los 25 y lo acabó a los 27 años. La minuciosidad del trabajo, las entrevistas, se iba al mar y se subía a una balsita y veía cómo se comportaba el mar y cómo se movía la balsita. Hizo una aproximación casi científica a cómo iba a representar la tragedia de la fragata La Medusa. Él creía que iba a ser su obra maestra, la obra que le iba a abrir las puertas del arte parisino, y sin duda es su obra maestra. Llegamos al cuadro. Es esto donde todos sus intereses, menos lo de los caballos, porque no había caballos, están presentes. El hombre que tiene el brazo estirado hacia atrás es Carreart, está hablando con Savigny. El que está entre los dos es el carpintero. Pero lo más curioso es que el que está llamando a aquel barco que se ve apenas en la lejanía, en la mayor lejanía, se ve diminuto. El que lo está llamando es Jean Charles, que es el único tripulante negro que sobrevivió de toda la tripulación del Medusa. El escándalo de este cuadro fue mayúsculo. Primero que nada, el que es el héroe es negro. La primera vez en el arte europeo que pasa esto. Segundo, hay varios cuerpos allí. Un hombre está sosteniendo el cuerpo de su hijo con rigor mortis, por eso la pierna está recta. Hay otro cuerpo totalmente exangüe a la derecha nuestra. Hasta la izquierda está un sujeto que solo está de la cintura para arriba y que probablemente ha sido canibalizado. Quizás el viejo impidió que se comieran a su hijo. El trazo de luz de abajo a la izquierda, arriba a la derecha, es una forma de composición que nos lleva el ojo del muerto de abajo a la izquierda al hombre que está levantando el pañuelo o la tela arriba a la derecha, pidiéndole a la fragata que se vea allá en la lejanía que los rescate. Pero no es el momento del rescate, brothercitas y sistercitos. Ese barco que pasó cerca de la fragata, por lo contaron los sobrevivientes, no los vio. Pasaron unos días más para que fueran rescatados. Este es el momento entonces, ese momento donde crees que te van a rescatar y resulta que no lo van a hacer, es el momento de la máxima desesperación de un naufragio, de un caso de tragedia como el de los sobrevivientes de los Andes, de aquel accidente aéreo que hubo en los años 60, 70. Ese es el momento que elige para pintar Géricault, así como elige pintar solo un trozo de la balsa, porque el resto de la balsa está a la izquierda, hundido debajo del agua.
¿Qué tan grande es el cuadro? Esto nos da una idea de la monumentalidad. Este cuadro terminado cuando este pintor tenía 27 años. Es el segundo cuadro hoy en día más visitado y apreciado en el Louvre después de la Mona Lisa, por cierto. Sin embargo, aquí donde había puesto todas sus esperanzas, Géricault, cayeron. Muchos vieron con horror el cuadro, otros dijeron que era muy progresista y estaba muy bien, pero no se vendió, y al no venderse fue, en cierto modo, una desgracia. Para no quedarnos con mala cara, vamos con la parte desagradable de esto, porque muere muy poco después Géricault. Este retrato de Laure Brock simplemente me parece muy hermoso, me encanta la composición de luz, la diagonal de luz que tiene ella, me recuerda mucho la diagonal de luz, toda proporción guardada y toda diferencia temática guardada, con la que tiene Laure Brock en este cuadro. Y me quedo con un cuadro que a mí me parece precioso, que nunca vendió, que nunca exhibió, que lo pintó para él y que probablemente lo tenía de personaje, y que pintó pequeñito, un cuadro así pequeñito, que pintó al mismo tiempo que estaba haciendo su monumental balsa de la Medusa, y que se llama Tres Amantes. Y ya el nombre es sugerente, Tres Amantes. ¿Por qué se llamará Tres Amantes? Pues por esto, porque son tres amantes, dos ellas y un él, en, digamos que, situación cariñosa. Parece un cuadro erótico, pero delicado a la vez. Me parece interesante, me parece divertido. Me parece que si lo hubiera expuesto, el escándalo habría sido absolutamente muy superior al de la balsa de la Medusa. Y me parece que es la mejor forma de terminar con la historia de este maravilloso personaje al que le tengo un enorme cariño, recién descubierto, porque es junto con Caillebotte, es un pintor que tengo recién descubierto.